Saludos, gracias por estar aquí, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy preparamos un delicioso dip de garbanzos con aguacate y cilantro que queda espectacular. Podemos compartir en fiestas, reuniones, como un snack, ya sea con tostones como estos, galletas o como ustedes deseen. Antes quiero agradecer a Dios y a ustedes porque ya somos más de 5,000 corazoncitos en este espacio. Muchísimas gracias, sin ustedes nada de esto es posible. También aprovecho para invitarlos a mi canal de vlogs con Yune, Vlogs y más. Si les gusta, por favor suscríbanse allá, activen la campana. No los hago esperar más, vamos a comenzar con la receta. Yo debo iniciar activando los garbanzos porque voy a utilizar garbanzos crudos. Fíjense que estoy midiendo una taza que es de 250 mililitros. Los voy a dejar con agua durante 8 horas aproximadamente. Pasado ese tiempo debemos escurrirlos, enjuagarlo varias veces y volver a escurrir. Y de esta cantidad que ya está activada, vamos a utilizar solo una taza porque una vez que los dejamos en remojo ellos crecen. Acá tú ves que yo agrego 2 tazas, pero es porque esta medida es de media taza o 125 mililitros, pero en total es una taza bien copetona, bien alta, y lo vamos a llevar a cocinar en olla de presión. Una vez en la olla de presión le vamos a agregar 1 litro de agua aproximadamente, taparemos y dejaremos que se cocine. Cuando ella pite la primera vez vamos a bajar el fuego al mínimo y solamente cocinar por 10 minutos que será suficiente. Pasado ese tiempo que se haya cocido, vamos a dejar que se enfríen y le retiramos la cascarita con mucho cuidado y ya vamos a poder utilizarlos para nuestra preparación. Pero una vez que se cocinen ellos crecen otra vez, entonces vamos a utilizar la cantidad que te voy a decir más adelante. Pero si tú consigues garbanzos de lata, solamente utilizas la cantidad que te indico más adelante y te ahorras todos los pasos que acabo de hacer. Ahora en la licuadora agregamos 3 cucharadas de zumo de limón, 3 cucharadas de aceite vegetal, 4 dientes de ajo, que mejor si lo echas picaditos, una cucharadita de sal, un puñadito de cilantro como estás viendo acá, pero lo vamos a picar previamente, medio aguacate que sin la semilla pesaba 100 gramos. Yo lo estoy haciendo en licuadora, pero si tienes un procesador de alimentos mucho mejor para que sea más rápido y más efectivo. Ahora vamos a agregar los garbanzos que ya cocinamos, dejamos enfriar. Y al final agregué una taza y 3/4 porque una vez que tú los llevas a cocción ellos vuelven a crecer. Entonces si tienes de lata una taza y 3/4 es la cantidad que vas a utilizar. En este momento voy a agregar la mitad de 1/4 de taza de agua y voy a comenzar a procesar. En total yo utilizo media taza de agua, pero la agrego poco a poco porque debemos ir ayudando a la licuadora, haciéndolo en pequeños pulsos, ayudándolo con una paleta o una cuchara para mover los ingredientes y que de esta manera se puedan ir procesando. De hecho, por eso te recomendé agregar el ajo picadito. Yo lo agregué entero inicialmente y me costó. Acá viste que agregué el resto del 1/4 de taza de agua, ya llevamos 1/4 de taza completo y continuamos procesando, ya se procesa mejor. Tú dirás, pero ¿por qué no le echas el agua completa? Porque la idea es hacerlo poco a poco y no forzar la licuadora. Allí yo la dividí en 2 partes para poder procesar mejor esta primera mitad que está acá. Una vez que vi que tenía buena textura, la voy a extraer y voy a terminar de procesar el resto que me queda por acá. Agrego la mitad que extraje previamente y le termino de agregar el agua, que en este caso me faltaba 1/4 de taza para completar media taza en total. Te recuerdo que en la caja de descripción vas a encontrar todos los ingredientes y las cantidades que utilicé. Y eso me ayudó perfectamente a que se terminara de incorporar todos los ingredientes. Ya que vi que estaba bien licuadito, entonces agregué lo que extraje primero y de esa manera vamos a obtener la consistencia que yo te voy a mostrar al final. Si tú lo quieres más líquido, pues puedes agregar un poquito más de agua, pero siempre haciéndolo poco a poco para que puedas controlar la consistencia. En un procesador de alimentos solamente agregas todos los ingredientes que te di y lo procesas y luego ves si necesitas agregar un poquito más de agua o no. Al final esta fue la consistencia que obtuvimos. La vamos a decorar con un poco de cilantro cortadito, cilantro fresco, así está que se come solita. Tú lo puedes acompañar con galletitas, con tostones como yo los hice. Si quieres hacer los tostones, pues te invito a ver mi video de si tienes plátano verde, que salen unos snacks con plátano verde frito, que son estos que están acá y quedan espectaculares. Esta es una receta ideal para fiestas, para cumpleaños, para un snack, para compartir con amigos, que yo te invito a que la prepares porque es económica y deliciosa. Si te gustó, recuerda suscribirte, dejarme un like y un comentario sobre qué te pareció la receta.